Francis, me tomo estos minutos para hacer mi comentario, así que tómame el tiempo. Había dicho a propósito de lo que mencionó el ingeniero Rodríguez Pimentel, que ciertamente hoy se cumplen 53 años de una osadía que cometieron un grupo de dominicanos que estaban en el grupo, en el denominado movimiento, el MPD, Movimiento Popular Dominicano, era que se llamaba, un movimiento de izquierda, que era liderado por Maximiliano Gómez el Moreno. Y quiero decir, y tal vez no quisiera extenderme mucho, pero quiero decir que ese movimiento, en ese momento que se produjo el secuestro de el agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en el país, señores, un coronel de la Armada de Estados Unidos llamado Donald J. Crowley. Óigame bien, si eso ocurriera hoy, eso sería una cosa, un escándalo de marca mayor, para que ustedes se imaginen cómo estaba este país hace 50 y pico de años. Ahora, ¿cuál era el objetivo principal del MPD en ese momento? Óigame bien, ellos formaban un movimiento, unas fuerzas que tenían la intención de provocar un golpe de Estado revolucionario. Vaya usted a ver. O sea, ellos no querían que ir a elecciones en el 70 para quitar a Balaguer voto a voto y sacarlo porque Balaguer estaba reprimiendo al país. No. Ellos lo que querían era dar un golpe de Estado para crear entonces un gobierno revolucionario. Para que usted me hable, para que hablamos de los héroes y de los demócratas. Esa era la intención de este grupo, señores, que era liderado por Maximiliano Moreno, que había sido apresado el 14 de enero del 70, precisamente por esos movimientos subversivos de querer darle un golpe de Estado al presidente que había sido electo por voto en el 66. Usted dirá, bueno, fue con fraude que ganó. Bueno, fue en el 66, bueno, ganó por elecciones el doctor Joaquín Balaguer. Luego había que sacarlo por voto, como hizo Peña Gómez. Yo siempre admiré a Peña Gómez, porque Peña Gómez en esos años, señores, Peña Gómez quería sacar a Balaguer del gobierno, pero lo quería sacar mediante mecanismos institucionales, por las elecciones. Vamos a elecciones, si se puede ir a elecciones, y vamos a sacarlo voto a voto, como lo sacaron en el 78. Bien sacado lo sacaron. Vamos a Peña ahí, paréntesis, Esteban. Aún en el acuerdo que se firmó en el 94 entre Balaguer y Peña, que sí, Balaguer le ofreció 2 años, 2 y 2. Sí. Peña dijo, no, yo quiero llegar al poder mediante las urnas. Mediante las urnas. No mediante un arreglo. Así que, doctor, yo no acepto eso. Un proceso institucional. O sea, era un demócrata. Entonces, era un demócrata. Ahora, estos movimientos subversivos, señores, no, así no. Camaño, que voy a tumbar el gobierno en el 73. Manolo Tavares, justo que se sublevó en el 63, también a tumbar el gobierno. Y este movimiento que quería darle un golpe de Estado, faltando meses para unas elecciones, porque las elecciones eran en el 70. En mayo. Bueno, en enero, 14 de enero del 70, el máximo líder del MPD, Maximiliano Gómez el Moreno, lo apresaron. Y habían varios miembros del MPD presos. Y el 24 de marzo, hoy hacen 53 años, de 1970, un grupo de revolucionarios del MPD secuestró al coronel Crowley. Lo secuestraron, como dijo Héctor Rodríguez Pimentel, estaba ahí en el Hotel Embajador jugando golf y lo secuestraron, se lo llevaron. Esa era Semana Santa, señor, era martes santo, el martes 24. Entre el martes 24 y el jueves 26, este país estuvo en vilo. Una comisión, que tengo que buscar los nombres aquí, de mediadora, que participó activamente. Rafael Herrera. Estaba Rafael Caseata. Eduardo Polanco Brito. Exacto. Hugo Eduardo Polanco Brito, que era arzobispo de Santo Domingo. Rafael Caseata, que era el rector de la UAS. Y el presidente del Colegio de Abogados, Bienvenido Mejía y Mejía. Esos fueron los mediadores. Porque entonces hubo un intercambio de comunicaciones entre el 24 y el 26. Entre el gobierno y los secuestradores, y el gobierno norteamericano presionando al presidente Balaguer, porque había que resolver esa situación, porque me secuestraron un coronel en esta embajada. O sea, es una cosa escandalosa. Faltando meses para las elecciones, el presidente tenía la presión de ceder ante el reclamo que tenían esta gente. ¿Qué querían? La liberación del Moreno y de 20 miembros del MPD más que también estaban presos en La Victoria. Querían que se entregaran en el Parque Duarte de aquí, de la zona colonial, que se lo entregaran ahí. Y el gobierno, en medio de las negociaciones, lo que se decidió fue que no, que iban directo a la Embajada de México, que se iban a ir para México y que entonces aquí
sería entregado sano y salvo el coronel. En esos 2 días también hubo intercambios y hubo envíos de comunicación de parte del mismo coronel, donde decía que lo estaban tratando muy bien, que no había problema, que simplemente su vida estaba en peligro porque, bueno, los secuestradores, pero que lo estaban tratando bien. Y estoy mencionando eso por algo que voy a hacer referencia más adelante. El asunto es que, bueno, 21 presos del MPD fueron sueltos y exiliados por México. El 9 de junio de 1970, la Policía Nacional emitió un comunicado donde mencionó las responsabilidades. Mencionó que los responsables de ese secuestro eran Héctor Antonio Ortiz Jaques, Rafael Luna Cabrera, Rafael Francisco Taveras Rosario, ese es Rafael Fafa Taveras, que es el único que está vivo de todo ese grupo. Amín Abel Hasbún, Ivonne Altagracia Payano Chevalier, Manuel de Jesús Checo Lubriel, Julio Amauri Justo Duarte, Héctor Rafael Justo Duarte, Bartolomé Arias Muñiz o Manuel Antonio Muñiz, Otto Morales, quien decían que era el que encabezaba ese secuestro, y un ingeniero conocido como el ingeniero Pedro, que se dijo que vivía en Gascue. De todos estos fueron apresados Ortiz Jaques, Luna Cabrera, Ivonne Payano y los hermanos Justo Duarte, quienes luego fueron puestos en libertad porque se demostró que no estaban vinculados con el secuestro. Estaban libres Arias Muñiz, Otto Morales, Rafael Fafa Taveras, Amín Abel y el ingeniero Pedro, así como un individuo llamado Checo Lubriel. La policía acusó como líderes del secuestro a Ortiz Jaques, a Amín Abel, a Rafael Luna Cabrera, a Fafa Taveras, a Checo y a Otto Morales. Pero óigame bien, le estoy mencionando los acontecimientos curso a curso. El 10 de junio apresaron a Rafael Fafa Taveras, que lo apresaron en Santiago. También los investigadores lograron apresar a Ortiz Jaques. Luego entonces, la madre de Ortiz Jaques fue a visitar a su hijo a La Victoria y vio que lo habían torturado tanto y no habló. Lo habían torturado tanto y no habló, que cuando ella regresó de la cárcel, se sintió tan deprimida que se suicidó. Y eso provocó también una situación de escándalo y de indignación de la población, porque, oiga, esa doña se vio en esa situación por ese asunto. Luego, el 1 de julio, el presidente sustituyó al jefe de la policía, que era Guzmán Acosta, lo sustituyó por Osiris Perdomo. Ahora, repito, Fafa Taveras apresado el 10 de junio. En esos días también apresaron a Héctor Ortiz. La madre de Héctor Ortiz se suicidó al ver a su hijo preso y maltratado. El 16 de julio fue asesinado Otto Morales, que incluso Peña Gómez en ese momento ofreció una información diciendo que fue, o insinuando que fue la CIA de Estados Unidos que lo mató. Sí, tú sabes que Otto Morales era el presidente del MPD ante la ausencia de Maximiliano Gómez, sí, que estaba preso. Secretario general. Entonces lo mataron. Entonces posteriormente mataron también a... Y ya ahí no estaba preso, porque cuando mataron a Otto Morales ya había pasado... A Amín Abel, posteriormente. Sí, ya, cuando mataron a Otto Morales, que fue el 16 de julio, Otto Morales estaba como secretario general del MPD, porque el Moreno estaba fuera del país, porque recuérdate que lo liberaron, pero fue para exiliarlo. Otto había sido apresado por la policía y luego, bueno, lo mataron. El asunto es que el 24 de septiembre, el día de las Mercedes, también mataron a Amín Abel Hasbún, que era ingeniero graduado con summa cum laude de ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un hombre brillante, pero se fue por el camino equivocado. Pero bueno, ese es otro tema. Lo mataron también. El 23 de mayo del 71, en Bruselas, donde estaba el Moreno, Maximiliano Gómez, lo mataron también. Sí. Se lo llevaron. Y luego de ahí, entonces, se produjeron situaciones. El 7 de julio del mismo año, temprano en la mañana, también mataron a Roberto Figueroa, mejor conocido como Chapó, quien al momento de su muerte era también dirigente del MPD. Después de ahí entonces hubo un desmembramiento o un debilitamiento del MPD y tenía muchas diferencias también con el Pacoredo, que también era un movimiento de izquierda. La izquierda se fue. Pero fíjense cómo fueron asesinándolos uno a uno. Repito, el único que quedó vivo de todos ellos fue Rafael Fafa Taveras, que duró creo que 10 años preso en La Victoria. Ahora, ¿qué pasó con el coronel? El 1 de octubre de
1971, un año después, un año y medio después, misteriosamente, el coronel murió, creo, con un accidente aéreo en Estados Unidos, en Washington. El coronel. Entonces, lo que se dice es que, como Estados Unidos no perdona, porque Estados Unidos no perdona, no es verdad que se iba a salvar nadie que estuviera involucrado con ese secuestro, con esa osadía. Y efectivamente, por eso Peña Gómez insinuó que, bueno, tal vez con la colaboración del gobierno dominicano, obviamente, me imagino, pero el gobierno norteamericano se cobró esa deuda porque le secuestraron a un coronel en una embajada. Y que los americanos no negocian los secuestros. Eso ahora, no se negocia. Balaguer tuvo que intervenir fuertemente para ceder ante Balaguer tuvo que ceder para evitarse un problema en el país. Claro, porque Balaguer tenía el problema, la presión de Estados Unidos, pero también las elecciones, señores, eso fue en marzo y las elecciones eran en mayo. En mayo, sí. O sea, una cosa, imagínate tú en medio de esto, en medio de esta situación, pues entonces Balaguer cedió, pero Balaguer cedió también y se la guardó. Dijo, espérate, déjame que todo esto termine, ya consigo mi reelección, después consigo mi reelección, entonces vamos a resolver esto. Y efectivamente resolvieron. Y ocurrió lo que ocurrió. Ahora menciono lo del coronel Donald Crowley, que murió un año después, porque murió misteriosamente. Porque no se sabe, ahí hay ciertas versiones como de que, bueno, ustedes saben cómo era la CIA y estamos hablando de la época de la Guerra Fría, que habían versiones de que como que el coronel fue muy bien tratado por los secuestradores, pero aparte de eso fue secuestrado como muy fácil. Como que el secuestro fue muy fácil, como tú te secuestras tan fácil a un coronel agregado militar de la embajada norteamericana en el año 1970 en un hotel importante de este país. Pero el asunto es que él no quedó vivo para contarlo. ¿Tú sabes? Eso solamente quería decir. Dígame. Tú sabes, Esteban, que en ese mismo año, 1970, secuestraron en Uruguay a Dan Mitrioni, que era el jefe del FBI allá, y que estaba también relacionado con el asunto de la operación de exterminio de izquierdistas en toda América Latina. Es decir, y estuvo aquí también, él estuvo aquí como en la embajada norteamericana poco tiempo antes. Porque te voy a decir una cosa, esos tipos tenían los juegos pesados. Sí, porque era la Guerra Fría y entonces había una tensión entre después de la Revolución Cubana, que vino una tensión y un exterminio de los sectores de izquierda en toda América Latina, en Chile, aquí, en Uruguay. Y al entrar en la Guerra Fría vino mucho lo que era el espionaje en las naciones para ver cuáles eran los círculos que tenían vinculaciones con el comunismo, que era lo que se buscaba evitar con esas acciones en América Latina, tanto en República Dominicana, como bien se explicaba con esos grupos que bien detalló Esteban, y en Paraguay, Suramérica y Centroamérica. En Uruguay. Solo dejar en claro eso, que el objetivo del MPD en ese momento, en ese tiempo, era darle un golpe de Estado al presidente constitucionalmente electo para crear un gobierno revolucionario. O sea, un gobierno revolucionario era algo tipo Cuba, tipo Fidel Castro, y ya ustedes se pueden imaginar. Pero esos son los héroes de este país. Francis.